Bueno, son las 9:36, con nosotros el licenciado Vicente Tallano, él es director general del Registro Civil, a quien hemos invitado para conversar de un asunto que ha generado hace mucho tiempo muchas dudas, muchas preguntas. ¿Cuándo me ponchan con esta cámara? Yo me pregunto, estoy viendo, esta es ahora mi cámara, me la cambiaron. Está bien. Esto es en vivo, licenciado, sepa usted que en vivo no hay nada igual. Bueno, decíamos, hay muchas dudas respecto de la cifra de fallecidos, ¿no? Uh-huh. Por un lado teníamos lo que se llama registro y subregistro de las cifras COVID, pero por otro lado hay una cifra que no se puede discutir, que es la que publica el propio Registro Civil Nacional. Allí está exactamente el número. Pero ¿cómo hacemos, licenciado, un poco para discriminar cuántos, por ejemplo, veamos abril, que nos dice que en Guayas hubo 12.242 personas fallecidas? ¿Cuántas habrán sido de COVID-19 y cuántas fueron cuántos fueron fallecimientos por otras causas? ¿Cómo está? Buenos días, Jimmy, buenos días, un placer estar acompañándolos, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de la señal de Un Café con JJ. Efectivamente, nosotros como institución registramos todos los hechos y actos civiles de los ecuatorianos, dentro de los cuales está la inscripción de defunción. Registramos a través de canales físicos, es decir, en las agencias, y también a través del canal virtual. ¿Qué hicimos con COVID-19? Esto fue muy importante. Directamente, para poder tener los datos en tiempo real. Esto para nosotros es sumamente importante porque es el compromiso de tener los datos de manera continua, y usted sabe que teniendo datos precisos facilita la toma de decisiones. Entonces, lo que hicimos fue inscribir defunciones directamente entre el registro, entre los hospitales y clínicas privadas del Ecuador, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, directamente con el registro civil. Entonces, los fallecidos por COVID-19 o por presunto COVID los tenemos directamente, incluso al momento. ¿Qué pasó? Como usted decía, en el pico más alto que tuvimos fue el mes de abril. Y en el país fueron 20.200. Así es, en el país fueron 20.456 hasta el corte que yo tengo el 24 de agosto. Que representa casi 200 veces más de lo que sucedió el año anterior. 200 veces más de lo que sucedió el año anterior si comparamos estrictamente con el 2019. Claro. El pico más alto de todo el país ha sido la provincia del Guayas en el mes de abril, como decía, con 12.324 defunciones versus 1.863 que se dieron en el año anterior. Ahora, de ese mes, más o menos abril, registró en el país 20.000 y pico, ¿no?, de defunciones. Aparentemente, comparándola con cifras de meses anteriores, quiere decir que unas 12, 13.000 muertes más de lo normal. Sí, efectivamente. El único tema externo que hemos tenido este año, no solo Ecuador, sino todo el mundo, es la pandemia del COVID-19. Podríamos asociar este incremento de fallecidos a COVID, sin duda. Esos 12, 13.000. Sí, sin duda podríamos asociarlos porque es lo único que ha sucedido este año. No podemos asegurarlo en estricto sentido porque estas personas que han fallecido lastimosamente no tenían una prueba de COVID-19 positivo. Como no tenían una prueba de COVID-19, en su causa de muerte, en este formulario que llenan los médicos, que firman los médicos con los datos de la persona y la causa del fallecimiento, ahí no dice COVID-19. ¿Por qué? Porque no tenía una prueba. Entonces, podíamos asociarlo, sí, pero no podemos asegurarlo. ¿Cuándo vamos a saber qué fue lo que sucedió? Cuando el INEC, que es el Instituto Nacional que se encarga justamente de poder hacer la constatación y este boletín de mortalidad. Nosotros estamos preparando ya un trabajo con el INEC, con el Ministerio de Salud Pública, que nos permita saber qué fue lo que realmente sucedió, cuáles fueron las causas de fallecimiento de este excedente que les estoy mencionando. Normalmente en el Ecuador, cada mes, sin COVID, ¿cuántas muertes se inscriben? 6.200. Por ahí, ¿no? Aproximadamente 6.200 fallecimientos por mes. Aquí hay que explicar solo la matemática, aunque es un poco brusco el ejemplo, ¿no? Pero mientras esperamos, como usted lo dice, pues el informe del INEC. Aquí quiere decir que si el promedio es 6.200 y registramos 20.000, ahí está una diferencia. Es lo que le decía, 236%, ¿no? Aproximadamente. Eso sucedió en abril. En el mes de mayo ha ido bajando, particularmente en la provincia. 9.700 y pico. Efectivamente. ¿No? En la provincia del Guayas, hoy por hoy, en los meses de julio y de agosto, estamos completamente dentro de los parámetros normales. Como les decía, hasta el día 24 de agosto yo tengo en la provincia del Guayas 1.514 defunciones.
Exactamente. Eso quiere decir que estamos absolutamente dentro de los parámetros normales. Pero no Pichincha. No Pichincha, efectivamente. Pichincha, en cambio, está por primera vez desde el mes de junio efectivamente, empezó a bajar. A la fecha, licenciado, de acuerdo a nuestros registros que corresponden a su información, creo, hay 402 fallecimientos inscritos más respecto de Guayas. Así es. O sea, se ha volteado la... ¿Qué sucede en Pichincha? En Pichincha nosotros hemos tenido un incremento particularmente desde a finales del mes de junio, pero muy leve, ¿no? Del 25%, 22%. En el mes de julio hay un crecimiento importante. Terminamos el mes de julio con 2.860 defunciones y el mes de agosto, lo que llevamos ya 24 del mes de agosto, 1.916 defunciones. Si comparamos este número con el año anterior, en el mismo periodo tuvimos 859 defunciones. Entonces vemos que hay un incremento. Nunca vamos a poder comparar lo sucedido en Guayas con lo sucedido en Pichincha. Claro. Pichincha hay un incremento considerable, pero el incremento exacerbado, además que tienen que ver con temas epidemiológicos y temas netamente de salud. Los expertos en salud nos podrán explicar por qué nunca podremos comparar la provincia del Guayas con lo que sucede en Pichincha, pero efectivamente sí hay un incremento en Pichincha que viene desde el mes de julio. A lo que va de este mes más o menos son 700 más o menos en respecto de enero, por ejemplo. En porcentaje tenemos más o menos que está por encima de llegando casi al 90%, un poco más, si lo comparamos con el año anterior. Sí. Bueno, es comprensible que, se lo puede atribuir al COVID, pero también hay otro tipo hay situaciones colaterales. Por ejemplo, alguien que haya tenido un infarto en el momento del pico de la pandemia, llegó a un hospital, pero como todo estaba saturado por el COVID, él no pudo ser atendido y su causa fue un infarto. Sí. Pero bueno, esa era parte también, está vinculado a lo que fue la pandemia del COVID. ¿Me repiten la cifra? ¿Cuánto es el exceso hasta ahora en comparación al año pasado, licenciado? Sí, disculpe. Exactamente. Nosotros el año anterior tuvimos 35.195 a la fecha. Estoy haciendo un corte desde marzo hasta... De marzo porque fue el pico. Claro. No fue el pico, fue cuando iniciamos con la pandemia hasta... el 24 de agosto, 35.195. Y ahora eso el año pasado. Y este año tenemos 66.637. Es decir, un exceso de 30.000 aproximadamente 30.000 defunciones. O sea, casi el 100%. Sí. Ahora, vamos con una consulta que hemos venido conversando ya hace días con Jimmy. Y se viene un proceso electoral. Sí. Ya. ¿Cómo está el tema? Ya cerró el padrón, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya. ¿Y esto cuándo cerró? Bueno, nosotros tenemos un convenio firmado con el Consejo Nacional Electoral, trabajamos de manera articulada y lo que hacemos justamente es poder hacer mesas de trabajo. Nosotros, entre la presidenta del Consejo Nacional y la Dirección General del Registro Civil, hemos hecho mesas de trabajo justamente para poder revisar el padrón, para poder mantenerlo de una manera depurado. Eso es sumamente importante. Lo que hace el Registro Civil es estrategias para poder permanentemente tener depurado el padrón. ¿Y cada cuánto electoral. Tiempo se depura? Porque, por ejemplo, si ya el padrón se cerró, me pregunto si todas las defunciones de hoy hasta fin de año van a aparecer. Se van a poder depurar. Ese es el problema, Jimmy. Lo que pasa es que nosotros no podemos entregar un día antes al Consejo Nacional la información. ¿Por qué? Porque usted sabe que ellos tienen sus procesos y tienen que imprimir el número de papeletas, tienen que imprimir el número de papeletas, etcétera, etcétera. Entonces toda la vida siempre se entrega a máximo hasta 6 meses antes. Nosotros hemos entregado ya el padrón, no entregamos el padrón, entregamos un registro poblacional, es decir, todo el listado de todos los ecuatorianos dividido por su condición de ciudadanía. Persona con discapacidad, los rangos etarios, y etcétera, etcétera. Todas estas condiciones de ciudadanía se entregan y ellos son los que en base a esa información elaboran. Hoy hay menos gente en el padrón. ¿Por qué? Porque ustedes saben el Código de la Democracia, las reformas que se hicieron, y existe un padrón pasivo y un padrón activo. Aquellas personas que no votaron, me parece, en los 4 últimos comicios electorales, no aparecen en el padrón, y eso se encargó el CNE. Lo que hacemos nosotros es trabajar para que esto esté lo más depurado posible. Pero en todo caso, si yo no estoy entendiendo mal, todas las personas que por diferentes razones fallezcan de hoy hasta la elección ya no van a poder constar en el padrón. Exactamente. No se lo va a poder depurar. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fecha de corte. El Consejo me dice, Dirección General del Registro Civil, ya hemos realizado las mesas de trabajo. Porque ¿qué hemos hecho? Le hemos ido haciendo entregas paulatinas. Entonces ellos revisan y ven y dicen, bueno, este registro no me cuadra con el de acá, entonces por favor revisemos de qué ciudadano se trata. Estos 66.000 muertes que hemos tenido, estos sí están depurados. Sí están depurados. O sea, vamos a tener más o menos, si las cosas se normalizan, unas
36.000 y pico de personas fallecidas que van a aparecer en el padrón aunque hayan muerto. Tentativamente, ¿por qué? Justamente porque no se puede entregar de manera plena. Nosotros, si ellos nos piden un día antes, nosotros podemos entregar la Está claro que no es culpa del registro civil, pero dígame si la cifra es más o menos así. De ellos, sí, porque ellos tienen que ser... Son tiempos que tienen que cumplir. Pero siempre hablan, Jimmy, de los muertos que votan. Pero estamos hablando de unos 36.000, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuántos han calculado ustedes? Aproximadamente, veamos cómo viene la situación de la pandemia, no tanto de la pandemia, sino de las defunciones que ocurren en el Ecuador normal. Ese es otro punto. Durante la pandemia hubo restricciones de movilidad, entonces bajaron las muertes por accidentes de tránsito, las muertes violentas en la calle. Hay provincias donde no se registraron fallecidos en los meses de marzo y abril, por ejemplo Galápagos, ni un fallecido. Ahora, lo que hay que aclarar y precisar respecto a lo que nos dice el licenciado Tallano es que ojalá esos 38.000, vamos a redondear, personas fallecidas que no van a poder aparecer en el padrón, cuidado, votan. Porque ese es el gran drama que hay a veces que es real, ¿no? Esas personas fallecieron pero aparecen votando. Ese es el trabajo que tiene que hacer ya el CNE, pues ya no es el registro civil. Sí, lo que nosotros hacemos es trabajar de la mano. Toda la vida hemos trabajado de la mano con el CNE justamente para poder, en el menor tiempo posible, cuando ellos digan, miren, nuestra planificación, yo puedo recibir el registro poblacional hasta tal fecha, hasta ese día tendrá la información del registro civil para poder otorgarla. Lo que nosotros hacemos, como decía, es constantemente depurar el padrón y mantener un registro poblacional depurado. ¿Y cómo se hace? Es de manera diaria, todos los días se hace la actualización de datos. Cuando un ciudadano va al registro civil a actualizar sus datos, todo se actualiza. Hubo un proceso grande también de actualización, de contraste con las defunciones de hace Omar, 100 años atrás. Solo un ratito, porque estoy seguro que tiene que ver con lo que usted iba a preguntar. ¿No hay forma de que el registro civil, por ejemplo, a finales de año o en enero, les entregue a los movimientos y partidos políticos la lista de las personas fallecidas para que con su propio control electoral puedan determinar, a ver, momentito, aquí están estas 7 personas, 10 personas en esta ciudad que están muertas, como que están votando, para que yo sé que es sui generis, es totalmente sui generis, pero yo creo que es una forma de darles a los movimientos y partidos la tranquilidad de saber, bueno, aquí está, yo tengo la lista para que no me aparezcan los muertos votando. Sí. Ahí el problema es la ley. La ley establece que nosotros no podemos compartir, por supuesto, datos personales e información de los ciudadanos. Nosotros lo que hacemos es hacer lo que estoy haciendo en este momento, Jimmy, compartiendo estadísticas, diciéndoles en el año 2019 fallecieron tantas personas, no estamos dando nombre y apellido de las personas que han fallecido. Eso es información que por ley nosotros no podemos. Claro, es que puede pasar otra cosa, Omar, a ver si le paso, le prometo. Mire, el día de las elecciones hay cosas típicas. El encebollado, el granizado, los gusanitos afuera del recinto de votación y la gente haciendo fila en el registro civil. Te estás olvidando de las papas con cuero. Las papitas con cuero, ya. Pero también el ir a sacar la cédula el día anterior o ese mismo día es típico. Ahora, esperemos que ya para febrero todos los piticlanes, es tremendo, pero sabes Omar, que tenemos un plan de acción para eso. Eso lo quería preguntar. ¿Qué va a pasar eso? A ver, lo primero que tenemos que tener claro es que con cualquier documento se puede votar. Los ciudadanos piensan que no puedo votar con la cédula caducada, que no puedo votar con el pasaporte. Se puede votar con el pasaporte, con la licencia y incluso con el documento de identidad. ¿Se acuerdan que decía hasta la muerte del titular? Claro, hasta que la muerte no se pare. De hecho, el único trámite que se puede hacer con cualquier documento de identidad es sufragar, exactamente. Perfecto. Entonces eso es importante, y como la gente a veces no sabe eso, viene al registro civil como loco, viene a sacar la cédula, pero nosotros igual los recibimos, hacemos un plan de acción de horarios extendidos, incluso otorgamos documentos de identidad el día de las elecciones, trabajamos hasta las 12 del día. Que no es necesario, ¿no? Porque pueden sufragar con cualquier documento. Pero realmente es una demanda. Pero hay veces que también las personas en mesa, los que están de vocales, secretarios, ellos también nos exigen. Sí, entonces hasta las 12 del día trabajamos el día de las elecciones. Vamos a ver, este año estaremos también comunicando oportunamente, el próximo año ya, ¿no? Porque a ver, la planificación. Roguemos todos que ya para esa época ya haya una vacuna, bueno, complicado que llegue de buenas a primeras a Ecuador, pero se hará el intento, pero todavía habrá medidas para evitar aglomeraciones. ¿Cómo se va a poder hacer? En el registro civil todavía no están planificando eso. De hecho, nosotros desde el primer día, nosotros activamos un protocolo de reanudación de servicios justamente
en medio de desastres y post-desastres. Es un protocolo de las Naciones Unidas que nosotros lo hemos aplicado en el registro civil, que tiene un concepto de resiliencia muy fuerte. El registro civil es una institución que debe ser esencial, que presta un servicio esencial, que debe ser continuo, permanente, universal, y tenemos que adaptarnos a situaciones adversas. La pandemia ha sido un desafío para todos y para las instituciones de registro civil en el mundo mucho más, porque nosotros tenemos que tener la información en tiempo real y podérsela otorgar a las autoridades. Lo que hemos hecho es priorizar la salud del ciudadano y también la salud, por supuesto, de nuestros operadores. Con todas las medidas de bioseguridad, estamos haciendo las pausas activas para el lavado constante de manos. El aforo es muy importante. ¿Qué hicimos también? El agendamiento de turnos. Hoy un ciudadano no puede simplemente acercarse a ir al registro civil a hacer, por ejemplo, a sacar una cédula como era antes. Hay que agendar un turno, hay todo un proceso de agendamiento de turnos. Licenciado. Y eso nos ha ayudado muchísimo, y estoy seguro que en el momento de elecciones continuaremos así, porque el virus está para largo y lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todos. Oiga, licenciado, va a ser muy importante la comunicación, ¿ah? Sí. Va a ser muy importante, por ejemplo, primero que los ciudadanos sepan con cualquier documento se vota. Parece mentira, pero hay que subrayar en eso. Y otra cosa, también en comunicación hay que decirle a la gente y que sepa, a ver, este año, créame que nunca se ha hecho. Van a aparecer 38,000 personas que ya han fallecido y van a aparecer en el padrón, porque después, si no se comunica eso, lo primero que dirá el que perdió es, pero claro, pues si aquí hay 35,000 personas muertas en el padrón. Pero es que tienen que explicarles, y eso es una labor de comunicación del CNE, del registro civil, que si ya está cerrado el padrón, ya ustedes no han podido, pues por ley, ya no pueden mandar más información de defunción. ¿Se acuerdan cuando incluso quedó electo una persona que había fallecido? Quedó electo por aquí en el Guayas, en Progreso, no sé si usted sabrá, ganó un muerto. Sí. En Progreso, el presidente de la Junta Parroquial había fallecido, pero como son candidaturas irrenunciables y no se había podido tampoco inscribir el fallecimiento, tampoco se lo podían reemplazar. Exacto, entonces imagínense ustedes cómo no van a aparecer fallecidos recientes. Eso es muy importante, que los fallecidos son recientes. El día anterior de las elecciones fallecen personas, como les decía, son aproximadamente, hay un número de fallecidos diarios en todo el país, hay un número de fallecidos por provincia, que a veces incluso hay una concepción de registro tardío, y no depende del Estado, no depende del CNE, no depende del registro civil, depende del ciudadano que tenga la conciencia y corresponsabilidad de decir, yo necesito inscribir esa defunción, yo necesito acercarme al registro civil. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darle los canales. Tienes el canal presencial, que están más de 170 agencias habilitadas a nivel nacional, y tienes el canal virtual, que lo hicimos Omar y Jimmy en la pandemia, en el pico más alto de la pandemia en el mes de abril, que hicimos que los ciudadanos no tengan que moverse de su casa, están pasando por un momento difícil, han perdido un familiar, hágalo en la computadora, hágalo desde su teléfono celular y soliciten la inscripción de las preguntas de la gente. Justamente aquí don Oscar de la Torre, un ciudadano que nos está observando, dice que ha intentado agendar una cita para el registro civil, pero es imposible. ¿Cuál es el link? Exactamente. Sí, dice, el link es virtual.registrocivil.gov.es. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Iniciamos el servicio. Repítalo, por favor, virtual. Virtual.registrocivil.gov.es. Ese es el link para los trámites del registro civil, para los agendamientos de turno. Lo que nos ha sucedido con el tema de pasaportes es que es impresionante la cantidad de gente que quiere obtener este servicio. Nosotros tuvimos represados cerca de 21,000 pasaportes en la pandemia, hemos ido evacuando esa demanda, pero hay muchas personas que quieren el pasaporte, y la página tuvo un poco de problemas justamente porque muchísimas personas se metieron al mismo tiempo para este tema. Entonces lo pudimos solucionar, y quizás se refiere a ese tema. Seguramente. Bueno, muchas gracias al director general del Registro Civil, licenciado Vicente Tallano, por estas precisiones. Que tenga usted un buen día. Un placer. Licenciado, y de todo lo hablado me ha quedado por lo menos ha desaparecido un tabú que tenía mucha gente en el sentido de que votan los muertos. Es que 6 meses antes ya no se puede. Porque tiene que mandar a imprimir las papeletas. Obviamente, ya no se puede. Bueno, habrá que ver, eso nos queda de tarea a nosotros. Si puede haber alguna normativa, un decreto ejecutivo que autorice al registro civil a que entregue ese padrón de fallecidos a los partidos políticos para que se cuiden entre ellos, ¿no? Pero no como en el CNE, pues, que se cuiden entre ellos para que no aparezcan muertos votando. Y peor, para que hagan votar a los muertos, porque va a ser una pelea terrible. Pero hay que tener ese padrón. No puede pasar eso. Gracias entonces, licenciado. Bueno, por